Tus hermanos son dragones legendarios, vos la basura del clan más poderoso, con el Dantian destrozado y el futuro hecho cenizas. Tu única salida es beber hasta que el mundo desaparezca. Pero en tu peor noche, un anciano te encuentra, y justo antes de irse, te deja con algo más que palabras. El viejo tardó 8 años en crear su técnica para volver al pasado. A vos te toma un segundo corregir tu error y reventar ese botón de suscribir. En un mundo donde la fuerza lo es todo, algunos ven a los artistas marciales como monstruos, bastardos sin cerebro, obsesionados solo con el poder. Pero incluso en ese caos, una familia destacaba por encima de todas, el clan Namgung, considerado el más grande de la tierra. Mientras tanto, en una posada concurrida, la gente se divertía entre copas y chismes. La noticia del día era la competencia para elegir al vicepatriarca del clan Namgung. Todos apostaban por los 3 dragones, los hijos mayores del patriarca, Namgung Dae, Namgung Jung y Namgung Sog. Eran talentosos, fuertes, dignos herederos. La gente daba por sentado que cualquiera de ellos podría ser el elegido. Pero en voz baja, la conversación tomó otro rumbo. ¿Sabían del hijo menor?, preguntó uno. Otro, con desdén, lo llamó la basura que se esconde por inútil. Y entre risas, un tercero corrigió con una burla aún más cruel. No, tenés que decir la basura que ni siquiera se puede reciclar. Basura, ese era el apodo que le habían puesto. Él mismo lo confirmaba. Sentado en un rincón, con la mirada perdida y una botella de alcohol en la mano, estaba Namgung Deso, el protagonista de esos chismes. Mientras sus hermanos eran los 3 dragones, herederos del talento de su padre, él no solo estaba por debajo, sino que era simplemente del montón. Acababa de perder la competencia para vicepatriarca. Y lo peor, su Dantian, el centro de su energía marcial, estaba destrozado. Con cada copa que se servía, Deso sentía que su vida se iba a pique. Al diablo con todo, pensó, mientras echaba la bebida de golpe. Voy a emborracharme hasta morir. En medio de su desesperación, un anciano de aspecto amable se acercó a su mesa. ¿Habrá un asiento libre por acá?, preguntó con una sonrisa. Deso, sumido en su miseria, apenas lo miró. El anciano tomó su silencio como un sí y se sentó. Deso, con el corazón destrozado, siguió sirviéndose, derramando un poco de licor. «Maldición», murmuró. Luego, con una fuerza repentina, le gritó al encargado de la posada. «Encargado, tráeme 5 botellas más de alcohol». El encargado, sin dudarlo, respondió con un afirmativo «¡Sí!». Deso estaba dispuesto a ahogar todas sus penas esa noche. Deso estaba dispuesto a ahogar todas sus penas esa noche. Entre botellas vacías y la bruma del alcohol, Namgung Deso seguía lamentándose. El anciano misterioso que se le había acercado empezó a hablarle con una voz calmada, contándole una tragedia de hace 8 años. Había perdido a su esposa e hijo en un ataque de criminales desconocidos, y desde entonces su vida se había vuelto una desesperación. «Me recordás a mí en ese entonces», le dijo el anciano, buscando una conexión. Pero Deso, completamente ebrio y enojado, no quería escuchar las penas de nadie. «Che, viejo, simplemente toma en silencio y andate», le contestó mientras tiraba su copita con brusquedad. El anciano, sin inmutarse, siguió divagando, explicando que había intentado encontrar a los culpables, pero nunca lo logró. Fue entonces cuando le surgió una idea increíble. ¿Y si pudiera regresar al pasado? Deso lo miró incrédulo. «Estás borracho, viejo. No estoy de humor para escuchar las pavadas de otros borrachos, así que cállate y tomá». Pero su escándalo ya había llamado la atención. Otros clientes de la posada se acercaron, molestos, preguntándole si había alquilado el lugar para sí mismo. «Si no querés morir, no hagas alboroto, ¿entendiste?», le dijeron con una amenaza velada. Deso, a pesar de su estado, sintió el peligro y apenas pudo murmurar un «entendido». El anciano, mientras tanto, se rió por lo bajo. Ignorando la interrupción, el anciano continuó su historia, revelando que después de 8 largos años había logrado perfeccionarla. Pero ahora, justo cuando era el momento de usarla, tenía miedo. Deso, quejándose de lo mal que se sentía y de que este viejo molesto no paraba de hablarle en el peor día de su vida, apenas lo escuchaba. De repente, el anciano se levantó de golpe. «Cuidado, estás muy borracho», le dijo a Deso, ayudándolo a incorporarse. «Estoy bien, puedo caminar solo», respondió Deso, aunque apenas se mantenía en pie.
Con una sonrisa enigmática, el anciano le agradeció por haberlo escuchado, a un viejo sin hogar. Una vez afuera, Deso lo vio alejarse. «Volvé cuando quieras», le gritó el encargado de la posada. Deso suspiró, aún molesto y confundido. «¿Qué quería este tipo?», se preguntó, mientras el frío de la noche le despejaba un poco la mente. Las palabras del anciano resonaron en su cabeza. «Sin hogar». Y de repente se dio cuenta. «Ahora que lo pienso, yo tampoco tengo un hogar al que volver», pensó. Había sido echado de su clan por ser un inútil, a diferencia de sus hermanos, y acababa de gastar todo el dinero que le quedaba en la posada. Con un suspiro resignado, se preguntó, «¿Qué hago ahora?». En su estado de embriaguez y desesperación, Namgun Deso debió vagar sin rumbo, porque de repente se encontró tirado en lo profundo de las montañas, sin tener ni idea de cómo llegó ahí. Antes de que pudiera siquiera orientarse, un bandido se le acercó, exigiendo que le entregara todo lo que tuviera. Deso, que ya no tenía nada, solo pudo decirle que no llevaba un centavo. El bandido, molesto, lo apuñaló con su espada, dejándolo gravemente herido y desangrándose en el suelo. Mientras la vida se le escapaba, Deso se preguntaba si así terminaría todo. El bandido, por su parte, revolvió sus ropas buscando algo de valor, pero solo encontró un viejo papel que el anciano misterioso le había dado. Frustrado al ver que no tenía nada más, el bandido lo tiró y lo dejó a su suerte, dándolo por muerto. Con la vista nublada y apenas respirando, Deso sintió algo extraño en el pecho. Era el papel. En un destello, recordó al anciano deslizándoselo discretamente al despedirse. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro moribundo. «Ese viejo mañoso», pensó, mientras la sangre le brotaba de la boca. El papel entonces empezó a brillar con una luz intensa, y Deso vio pasar frente a sus ojos los momentos más dolorosos de su vida. La humillación, la destrucción de su energía interna, su destierro del clan. Mientras la energía lo envolvía, Deso, exhausto y al borde de la muerte, solo sentía ganas de rendirse. «Quizás sea mejor morir así», pensó. Pero justo cuando la oscuridad parecía abrazarlo por completo, sus ojos se abrieron de golpe, con un brillo particular, como si algo en su interior acabara de cambiar para siempre. Al despertar, Deso se encontró en un lugar familiar, pero la escena era impactante. Era un bebé, y dos mujeres lo miraban con ternura como si fuera la cosa más linda del mundo. Su mente adulta no podía procesar que, después de casi morir, ahora estaba en el cuerpo de un recién nacido. El techo, los rostros, todo le resultaba extrañamente conocido, hasta que la verdad lo golpeó. Estaba de vuelta en la guardería del clan Namgung, el mismo lugar donde había pasado su primera infancia con sus hermanos. La confusión y el asombro lo invadieron. ¿Cómo había pasado? ¿Había regresado al pasado? Mientras procesaba todo, una de las mujeres, que resultó ser la niñera, lo tomó en brazos para alimentarlo. Él, con su mente de adulto, solo podía gritar de frustración, pero para ellas sus berrinches eran pura ternura. Un año después, ya siendo un niño que empezaba a caminar, la situación no había cambiado mucho. Las mismas mujeres seguían desviviéndose por él, y aunque al principio le costaba acostumbrarse a tanto cariño, al final se rindió a la idea de que para ellas él era el bebé más adorable del mundo. A los 2 años, y ya más consciente de su regresión, se dio cuenta de la dura realidad. En 18 años más, volvería a enfrentarse a sus hermanos en la competencia por el puesto de vicepatriarca. Por un momento, pensó en la posibilidad de intentarlo de nuevo, de esforzarse al máximo para ganar esta vez. Pero el recuerdo de su miserable vida pasada, de todo el esfuerzo inútil por superar su falta de talento, lo hizo desistir casi al instante. Sabía lo doloroso que era luchar contra algo que no podías cambiar, y la idea de volver a intentar superar a sus talentosos hermanos lo desanimó por completo. Acostado en su cama, con la mente de un adulto atrapada en el cuerpo de un niño, Deso se rompió la cabeza. Tenía que haber otra manera, otra forma de vivir cómodo, lejos de las expectativas y las frustraciones del clan. Y de repente, sus ojos se abrieron de par en par. Lo tenía, una idea brillante, algo que lo haría escapar de todo. Lleno de una euforia infantil, gritó de alegría pateando las piernas en el aire. Pero su entusiasmo fue tal que, de pronto, sintió un pequeño dolor. «Ah, ¿le puse mucha fuerza a esto?», pensó, dándose cuenta de que su nuevo cuerpo de bebé no estaba hecho para tanta emoción. Su alegría fue efímera y pronto el chillido de un bebé llenó la guardería.
Deso, con su cuerpo infantil, se quejaba de las consecuencias de tanta emoción, sintiendo un dolorcito que le recordaba lo frágil que era todavía. Con el tiempo, y ya cumplidos los 3 años, Deso empezó a disfrutar de sus paseos por la guardería. Para las niñeras, era un bebé curioso explorando su entorno. Para él, era el primer paso de un plan meticuloso. Cada cuadro, cada jarrón, cada detalle decorativo de la majestuosa mansión del clan era catalogado en su mente. Mientras una niñera lo veía pensativo, él solo sonreía con malicia, calculando mentalmente cuánto valdría cada uno de esos tesoros. A Deso le costaba entender por qué había perdido tanto tiempo en su vida anterior, 20 años de esfuerzo, de sangre y sudor, para terminar siendo un artista marcial de tercera categoría, un completo inútil cuyo dantián roto solo sirvió para humillarlo. El solo recuerdo le daba escalofríos. Por eso, su plan de escape del clan Namgung era claro. Primero, hacerle saber que no tenía la menor intención de ser vicepatriarca para que le quitaran todos sus derechos. Y si eso fallaba, entonces se escaparía con todas las riquezas que había acumulado, a un lugar donde la influencia del clan no pudiera alcanzarlo. Tenía hasta los 20 años para lograrlo, lo que le daba 17 años para amasar una fortuna. El clan, como el más poderoso, estaba lleno de objetos carísimos por todos lados. Con vender la mitad le bastaría. Que las artes marciales se vayan al diablo, pensaba con una risa malvada que sorprendió a una de las niñeras. Niñeras. Ella, al verlo tan contento, le preguntó qué le pasaba. Deso, señalando un imponente cuadro de un dragón, dijo que era de su gusto. La niñera explicó que era un regalo de un enviado, sin saber que en la cabeza del pequeño esa obra de arte ya estaba valorada en al menos 10 monedas de oro. 2 años más tarde, con sus 5 añitos, Deso seguía en su misión. Una niñera lo encontró arrastrando un jarrón gigante, casi el doble de su tamaño. «Joven maestro, ¿estás jugando de nuevo a mover el jarrón?», preguntó ella. Deso, sudando la gota gorda, respondió que no estaba jugando, ese era su tesoro. La niñera, con una sonrisa, le dijo que sí, que era un tesoro y que ahora lo regresara a su lugar. Pero Deso gritó un rotundo «¡No!», explicando que iba a vender el jarrón para construir una casa, donde todos, él, la jefa de las niñeras y las otras sirvientas, pudieran vivir juntos para siempre. La niñera lo miró conmovida, preguntándole si de verdad quería vivir con ellas para siempre. Deso, un poco molesto por la duda, le preguntó «¿Por qué? ¿Vos no querés?». La verdad es que, aunque su plan original era huir solo, el trato amable que siempre había recibido de las niñeras lo hizo cambiar de opinión. Si él se iba, ellas también serían expulsadas del clan, y Deso se preguntó quién las cuidaría entonces. Fue entonces cuando la niñera le reveló un secreto. A diferencia de los otros sirvientes del clan, que eran maestros de artes marciales disfrazados, ellas eran solo unas niñas huérfanas que la difunta gran dama había tomado bajo su ala por compasión. Una revelación que no hizo más que reforzar la nueva determinación de Deso. No solo escaparía con su fortuna, sino que se llevaría a las niñeras con él. Una de las niñeras se acercó, preocupada por ser una carga en el camino de dominación de Deso, ya que no tenía ni antecedentes ni conocimientos de artes marciales. Pero Deso, con una sonrisa pícara mientras sostenía un valioso jarrón, le aseguró que no había problema. Él tenía un gran plan, uno que no tenía nada que ver con dominar nada, solo con vivir tranquilo y por mucho tiempo. Internamente, Deso se reafirmaba en su decisión. Para él, ser el hijo menor del clan más fuerte, con un padre que era el artista marcial más poderoso y hermanos talentosos, era más una molestia que un orgullo. Estaba harto del clan Namgung y de la idea de ser el artista marcial más fuerte. Lo único que quería era una vida de comodidad. Así que, sin más preámbulos, le pidió a la niñera que llevara el jarrón al banco celestial bajo su cuenta. La joven se mostró nerviosa, preguntando si necesitaba permiso del patriarca, ya que el objeto pertenecía al clan. Deso se rió y le explicó que a su padre no le interesaba nada de eso, solo le importaban las artes marciales, y seguro estaba entrenando sin parar en la mansión principal. Lo que Deso no sabía era que, en efecto, su padre estaba en la mansión principal, pero no precisamente ajeno a todo. Un sirviente se arrastró ante el patriarca Namgung informándole que el joven maestro había contrabandeado otro jarrón más.
El patriarca lo escuchó con un semblante oscuro y luego, con una mirada intensa, solo soltó un «interesante». Los años pasaron volando para Deso, que ya era un niño más grande. 8 años después de su reencarnación, estaba listo para su gran escape. Con las niñeras a su lado, preguntó a la jefa de las sirvientas si todo estaba listo. Mirando el imponente clan que había sido su hogar, Deso sintió una sensación agridulce. Se despedía de ese lugar y se sentía increíblemente bien, ligero y feliz. Había logrado sacar la mayoría de los jarrones y pinturas valiosas, ya no le quedaba nada que hacer ahí. Mientras se preparaba para partir, Deso pensó en su padre y sus hermanos, todos unos fanáticos de las artes marciales que seguramente seguían entrenando sin parar. Calculaba que su hermano mayor ya sería un maestro, el segundo estaría en el pico del primer rango y el tercero apenas sería de primer rango. El Deso de su vida anterior se habría matado entrenando para alcanzarlos, pero ahora sus manos estaban suaves, sin el menor rastro de un entrenamiento duro. Se enorgullecía de haber elegido un camino diferente. De repente, se dio cuenta de que se estaba acabando el tiempo. Ellos estaban por llegar. Y, como si los hubiera invocado, escuchó los pasos y el estruendo de un grupo de soldados. Eran las tropas de sangre carmesí, que se presentaron formalmente ante él, el maestro más joven del noble clan Namgung. Su partida no iba a ser tan discreta como esperaba. Los soldados de las tropas de sangre carmesí se movían con una coordinación impecable, y Deso no pudo evitar notar la intensidad de su presencia. El líder, el capitán de la sangre carmesí, era un hombre formidable que había alcanzado el nivel de gran maestro, una proeza impresionante para alguien encargado de los jardines del clan. Con una sonrisa, el capitán le dijo a Deso que su familia lo esperaba. Deso, manteniendo la calma por fuera, aceptó y los soldados respondieron con una lealtad que parecía genuina. Mientras se lo llevaban en un carruaje de regreso al corazón del clan Namgung, lo que él pensaba sería su guarida del tigre, Deso se puso a analizar las palabras del capitán. Recordó cómo este mismo hombre le había dicho que era increíble que hubiera crecido tan sano, incluso después de que le hubieran cortado el apoyo 5 años atrás, y cómo las tropas juraron protegerlo con su vida. Para Deso, esa mentalidad anticuada era el problema de las tropas de sangre carmesí, la razón por la que solo se les asignaban tareas menores. Pero la parte del apoyo cortado no le cerraba. Deso, que se consideraba parte de la facción neutral, dudaba que el capitán le mintiera, pero algo no cuadraba. En realidad, durante los últimos 5 años, el apoyo había aumentado. Finalmente, el carruaje llegó a la imponente puerta principal. Un soldado anunció su llegada, y Deso bajó. Sabía que todos los descendientes directos del clan estarían reunidos allí, no para darle la bienvenida, sino para juzgarlo. Y, como él siempre decía, las primeras impresiones lo son todo para un hombre. Deso sonrió para sí mismo. Su plan era perfecto. Iba a hacer el ridículo frente a todos. Quería que dijeran que el hijo más joven del clan Namgung no tenía ni una pizca de talento para las artes marciales. No tiene remedio, pensó, imaginando sus rostros de decepción. Con esa idea en mente, dio un paso y se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de golpe, llenos de sorpresa y un miedo helado. Allí, parado majestuosamente, estaba el artista marcial más fuerte, el dios marcial, el patriarca del clan Namgung, su padre. ¿Qué hacía él ahí? Antes de reencarnar, su padre siempre estaba demasiado ocupado entrenando como para asistir a algo así, y menos por él. La presencia de su padre era un golpe bajo directo a su plan. El capitán de la sangre carmesí, junto a sus tropas, se inclinó formalmente ante el patriarca, diciendo: «Nosotros, el capitán de la sangre carmesí y la totalidad de las tropas de sangre carmesí, saludamos al patriarca del gran y noble clan Namgung». Deso no podía creer lo que estaba viendo. «¿Qué carajos?», pensó, mientras su perfecta estrategia de huida se desmoronaba frente a sus ojos. El patriarca del clan, después de despedir con una orden clara a sus tropas, clavó su mirada en Deso. El pibe, paralizado por la tensión, apenas si podía respirar bajo esa presión tan inmensa que le costaba articular palabra. Su padre no se anduvo con rodeos. Si Deso no lo saludaba como era debido, las niñeras pagarían las consecuencias.
Deso sabía que su padre era capaz de eso, y más, un monstruo sin corazón que ni pestañeó cuando su propio hijo perdió su dantián. No podía permitir que las niñeras murieran por él. Así que, tragándose su orgullo y su miedo, se inclinó y lo saludó formalmente. Un tiempo después, en un banquete festivo lleno de música de flauta y comida abundante, todos grindaban por el regreso del joven maestro. Deso se sentía aliviado de que su padre se hubiera ido, aunque todavía se preguntaba por qué demonios había aparecido. Pensó que, a pesar de todo, su plan de huida seguía en pie. Luego vio a sus hermanos mayores, los 3 dragones, y decidió que no era buena idea hacerse enemigos de ellos. Su nueva estrategia sería ser el hermano menor lindo y frágil, usando la belleza heredada de su madre para ganarse a todos. Declaró para sí mismo que no participaría en la lucha por el vicepatriarcado. El banquete terminó y los invitados empezaron a irse, algunos lamentando no haber visto las habilidades del hijo menor del clan. Pero la ceremonia de bienvenida para Deso apenas comenzaba. Un hombre anunció que se haría una prueba para los descendientes directos del clan. Deso, con la cabeza dando vueltas por el giro de los acontecimientos, se dio cuenta de que su momento había llegado. La primera prueba sería de fuerza corporal, y debía levantar unas esferas gigantes de acero. Deso se paró frente a las esferas, listo para intentar aparentar ser un inútil, pero la situación era más complicada de lo que esperaba. Deso tomó la esfera más pequeña, de apenas medio kilo, y con una exagerada muestra de esfuerzo la levantó por encima de su cabeza. La multitud a su alrededor empezó a murmurar, la mayoría ya aburrida. Otros 2 miembros del clan, con cara de pocos amigos, comentaban entre ellos que sus hermanos mayores habían levantado cientos de kilos, y que Deso, el más chico, seguro podría con 100 kilos. Pero Deso tenía otros planes. Cuando llegó el turno de la esfera de 50 kilos, hizo todo un teatro. Se agachó, puso una cara de tremendo esfuerzo y, tembloroso, apenas logró moverla a unos centímetros del suelo antes de soltarla. Los hombres del clan no podían creer lo que veían. Uno de ellos, un oficial de alto rango, se acercó a Deso, visiblemente molesto, preguntándole si se estaba burlando de ellos. Deso, con una sonrisa forzada y rascándose la cabeza, se disculpó diciendo que estaba muy pesada. El oficial, ya sin paciencia, lo descartó como un inútil y se dio media vuelta para irse, diciendo que no había nada más que ver. Pero Deso lo detuvo con un «espera». Internamente se reía a carcajadas. Él sabía que, con el entrenamiento que había tenido en su vida anterior, podría levantar 100 kilos sin problemas, pero para su estrategia necesitaba parecer un 0 a la izquierda. Continuaron con la segunda prueba, esta vez de agilidad. Deso subió a unos postes de madera, se tambaleó y, con otra actuación impecable, se cayó aparatosamente, fingiendo no poder mantener el equilibrio. Los hermanos mayores, que seguían observando, negaron con la cabeza, hartos de la escena. Deso, por dentro, estaba feliz. Todo iba según lo planeado. Con las 2 primeras pruebas superadas, o mejor dicho, falladas magistralmente, llegó el momento del último desafío, la aptitud para sentir el ki. El encargado explicó que usarían la gran técnica de respiración clara, una técnica secreta del clan y la base para todas las demás artes marciales. Deso, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, dio un paso al frente y aceptó. Sus hermanos lo miraban, preguntándose cómo podía estar tan contento después de semejantes papelones. El instructor, haciendo una demostración con sus manos luminosas, explicó que Deso debía mover su ki según las indicaciones y la prueba terminaría cuando éste se estabilizara en su dantián. Para Deso, la situación era clara. Esta era la prueba más importante, la que definiría su futuro. No importaba lo mal que hubiera hecho las anteriores, el resultado de esta podía cambiarlo todo. Por eso, sabía que tenía que fallar, y fallar de manera espectacular. Con esa idea en mente, se sentó y se preparó para la última etapa de su plan. Deso se sentó para la prueba de ki, envuelto en una energía brillante. El maestro le explicó la primera circulación de la técnica del gran aliento claro, pero para Deso, que ya conocía el camino de memoria por haberlo practicado por 20 años en su vida pasada, la verdadera prueba era otra. Esto es justo lo que estaba esperando, pensó Mot con una sonrisa maliciosa. Su plan era simple, pero audaz, arruinar sus meridianos de forma tan espectacular que le fuera imposible practicar artes marciales por años, consolidando así su fachada de inútil.
Sabía que el clan tenía los mejores médicos y elixires, así que aunque el proceso iba a ser doloroso, al final sería recuperable. Con esa idea, Deso comenzó la técnica. En lugar de seguir el camino correcto que ya conocía, deliberadamente desvió el flujo de ki, sintiendo una punzada de dolor que lo hizo estremecer. No era suficiente con un poco de daño, tenía que ser algo que lo dejara fuera de combate por mucho tiempo. Voy a enredar mis meridianos de tal manera que Ni... Soñé con ser vicepatriarca, se prometió, mientras el ki dentro de él se volvía caótico, chocando y quemando sus propios canales internos. La energía a su alrededor se volvió inestable, y Deso no pudo evitar toser, un hilo de sangre brotando de su boca. Sus hermanos, los 3 dragones, que observaban desde la distancia, notaron que algo no andaba bien. ¿No parece que está en muy mal estado?, se preguntaron entre ellos, mientras Deso caía al suelo sin poder moverse. Esto debería ser suficiente, al menos 3 años en cama, pensó Deso, saboreando su victoria. Si se recuperaba, sería como mucho un artista marcial de tercera, el escenario perfecto para vivir una vida tranquila. ¡Qué plan tan perfecto!, se felicitó. Pero justo cuando Deso creía que todo estaba hecho, una sombra imponente se cernió sobre él. El patriarca, su padre, apareció de la nada y con una sola frase detuvo a todos los que se acercaban a ayudar. Sus hijos mayores se miraron sorprendidos. ¿Por qué el padre? ¿Será que lo favorece?, se preguntaron, mientras el patriarca levantaba a Deso en sus brazos. «Me lo llevo», dijo, y luego, con una sonrisa, ordenó que llamaran al doctor divino a su mansión principal, insinuando que el famoso curandero seguramente estaría durmiendo la borrachera en su habitación. El plan de Deso, que parecía tan perfecto, quizás no lo era tanto. El sirviente, con un sudor frío, afirmó que buscaría al doctor divino de inmediato. La ceremonia de bienvenida, o sea, las pruebas para los jóvenes del clan, había terminado y Deso había sido llevado a la segunda mansión del patriarca. Mientras tanto, los hermanos mayores de Deso, los famosos 3 dragones, seguían comentando lo sucedido. Uno de ellos, con una expresión seria, explicó que el fenómeno que vieron en Deso era por sus meridianos enredados y sus caminos de energía desgarrados. Si nacías con vías de ki débiles, esto podía pasar al intentar cultivarlo. Concluyó que Deso tenía una fuerza, agilidad y sentido del ki deficientes, y que no podría mejorar mucho más en las artes marciales. Los otros 2 hermanos lo escuchaban con una mezcla de desaprobación y preocupación, asintiendo en silencio. Desde su perspectiva, Deso era un caso perdido, exactamente lo que él quería que pensaran. Sin embargo, el capitán Namgun-hak, líder de la escuadra de la Espada Clara, lo veía distinto. Se preguntaba por qué el patriarca parecía favorecer tanto al maestro más joven, Namgun Deso, a pesar de su aparente inutilidad. Deso, ajeno a estas especulaciones, yacía inconsciente en los brazos del patriarca, que lo llevó directamente a su mansión. El sirviente corrió a toda prisa hasta dar con la habitación del doctor divino. Al abrir la puerta, el olor a alcohol era inconfundible. El famoso curandero estaba tirado en su cama, rodeado de botellas vacías, roncando ruidosamente. El sirviente intentó despertarlo, explicándole que el patriarca lo llamaba con urgencia. El doctor, aún entre sueños, se quejó de su dolor de estómago y preguntó qué clase de bebida había tomado el patriarca para que él no pudiera seguir bebiendo. Fue entonces cuando el sirviente soltó la amenaza del patriarca. Si no iba de inmediato, el mismísimo dios marcial se encargaría de ver si podía sobrevivir a que le abrieran un agujero en el pecho. El doctor divino se despertó de golpe. La resaca se le fue de un plumazo. Sabía que el patriarca era capaz de cumplir su palabra. Con un gruñido, se levantó tambaleándose y salió corriendo, maldiciendo al patriarca por el susto. Mientras el doctor divino se apresuraba, el sirviente que lo había buscado se quedó pensando. No podía entender qué pasaba con Deso. Hace 5 años, el apoyo al orfanato se había cortado, y él pensó que el joven Deso, sin sustento, ya habría muerto. Pero ahí estaba, no solo sano y salvo, sino recibiendo el favor del patriarca delante de todos, incluso siendo cargado por él como un tesoro. Se decía que para que el clan Namgun siguiera siendo el más fuerte, los débiles debían ser eliminados y solo los fuertes permanecer. Este sirviente siempre creyó que Deso había sido abandonado por falta de talento. ¿Sería por su parecido con la difunta gran dama?
Quizás, por más frío que fuera, el patriarca no podía ignorar el lazo de sangre. Unos días después, Deso empezó a recuperar la conciencia en una cómoda cama. Abrió los ojos lentamente, aún débil, y una voz familiar lo sorprendió. Era el Doctor Divino, que lo miraba con asombro. «Nunca pensé que encontraría otro monstruo como vos», dijo el doctor, la resaca completamente olvidada. «Una constitución marcial celestial, no lo puedo creer». El plan de Deso había fallado de la manera más épica e inesperada posible. Al querer simular debilidad, lo que hizo fue revelar un talento que nadie, ni él mismo, creyó que poseía. «No lo puedo creer». El plan de Deso había fallado de la manera más épica e inesperada posible. Al querer simular debilidad, lo que hizo fue revelar un talento que nadie, ni él mismo, creyó que poseía. Al despertar, Deso se dio cuenta de algo increíble. No sentía el más mínimo dolor. De hecho, se sentía más fresco que nunca, como si una energía poderosa le recorriera el cuerpo. Mientras se asombraba de su nueva vitalidad, escuchó una voz autoritaria que le decía que se levantara de una vez. Ahí, sentados en su habitación, estaban su padre, el patriarca, y el capitán Nam-Gun-Hak. Deso, aún un poco desorientado, preguntó cuánto tiempo llevaba inconsciente. El patriarca, con una expresión de burla, le preguntó al capitán si ese tarado era realmente su hijo. Deso, desde su perspectiva de adulto, se quedó helado. ¿Cómo era posible que el capitán Nam-Gun-Hak se refiriera a su padre, el artista marcial más poderoso del clan, por su primer nombre? Ni los líderes de las sectas más grandes se atreverían a tanto. El patriarca, visiblemente molesto por la falta de modales, no tardó en exigirle a Deso que le diera las gracias a su salvador. Deso, con un rápido saludo, obedeció. Pero por dentro, la furia de Deso era inmensa. Su plan de fingir una enfermedad grave para librarse de las artes marciales por unos años se había ido al tacho. Sentía que este estúpido clan era imposible de escapar y tendría que idear un plan completamente nuevo. Para disimular, se hizo el desentendido, preguntando al capitán quién era y a su padre por qué estaban ahí. El patriarca, con una mirada intensa, dejó claro que sabía que Deso había estado haciendo un truco interesante, a lo que Deso respondió con una sonrisa nerviosa, negando todo. El capitán Nam-Gun-Hak intervino, descartando las excusas de Deso y asegurando que sus planes se revelarían tarde o temprano. El patriarca, por su parte, le dijo a Deso que no podía aceptar que su propio hijo sufriera un desbordamiento de ki durante un simple entrenamiento. Deso no podía creer el cambio en su padre. El de su vida anterior jamás se hubiera preocupado por él de esa manera. En ese momento, el Doctor Divino le pidió a Deso que se moviera para ver si le dolía algo. Deso afirmó sentirse perfectamente. El doctor, con una sonrisa, explicó que su cuerpo original era el peor para las artes marciales, así que era lógico que ahora, al compararlo, se sintiera como si pudiera volar. Deso, sintiendo el ki burbujear en su interior, confirmó que era verdad. El Doctor Divino le advirtió que estuvo a punto de morir y que su cuerpo, en un principio, nació con los meridianos completamente enredados, impidiéndole progresar más allá de un nivel básico. Deso sintió un escalofrío al darse cuenta de que, sí, en su vida anterior, realmente había sido una basura inservible para las artes marciales. El doctor, asombrado, añadió que nunca había visto a nadie capaz de cambiar eso a la fuerza. Al final, le dijo a Deso que era bueno que sus meridianos estuvieran enderezados, permitiendo que la energía fluyera correctamente para cultivar ki de forma natural. El Doctor Divino, dirigiéndose al patriarca, continuó explicando que Deso, en realidad, sabía perfectamente lo que hacía. Sus meridianos, enredados por años, siempre buscarían volver a su estado original, así que enderezarlos a la fuerza era una locura. Si se hubiera desviado aunque sea un poquito al intentar desenredarlos, ya estaría muerto. Y si sus debilitados meridianos se volvían a enredar, se romperían por completo. Deso se quedó helado al escuchar eso. Él solo quería vivir tranquilo y casi se muere en el intento. Se preguntó si era posible que alguien se recuperara tan bien después de una experiencia así. El Doctor Divino, por su parte, le dijo al patriarca que solo una persona con un conocimiento exhaustivo de la anatomía humana podría haber logrado tal hazaña. Deso, intentando seguir con su papel de hermanito lindo y frágil, le agradeció al Doctor Divino por salvarle la vida.
El patriarca lo observó con una media sonrisa y comentó que Deso no era tan mal educado como sus otros hermanos. Deso se dio cuenta en ese momento. Así que mis hermanos también tuvieron sus problemas con este doctor. Luego, el doctor divino le preguntó su nombre a Deso. Cuando Deso respondió, el doctor, con una alegría que no disimulaba, le dijo al patriarca que era una bendición celestial que dos personas con la constitución marcial celestial existieran al mismo tiempo, y que encima fueran padre e hijo en el mismo clan. Deso no podía creer lo que oía. ¿Él tenía esa constitución? El doctor lo confirmó diciéndole que se sintiera afortunado porque debería haber muerto, pero gracias a él estaba vivo. Deso, internamente, se preguntaba si era una bendición o una maldición, si realmente era bueno que lo hubieran salvado de su destino de no hacer nada. El doctor continuó divagando sobre cómo nunca antes había habido dos personas con esa constitución al mismo tiempo, y se preguntó qué efecto tendría eso en el mundo marcial. El capitán Hack, ya cansado de tanto rollo, lo interrumpió y le dijo al doctor divino que resumiera. El capitán le echó en cara a Deso que había enredado sus meridianos a propósito mientras cultivaba. El doctor divino solo atinó a decir, bueno, sí, se puede resumir así. Deso, por dentro, ya se rendía en intentar entender a su padre y supo que sería inútil oponerse. El patriarca preguntó si Deso aún podría aprender artes marciales. El doctor respondió que solo había estabilizado sus meridianos, lo que significaba que Deso no podría aprender la mayoría de las artes marciales, ni siquiera la técnica de respiración clara, la básica del clan. Insistió en que los meridianos debilitados de Deso no lo aguantarían y que si intentaba cultivar ki, se le romperían y ni él podría salvarlo. El patriarca suspiró, preguntándose si Deso era realmente su hijo. Deso, sin embargo, tenía una sonrisa maliciosa en la cara. ¡Ja, ja! ¡Perfecto!, pensó. ¿Qué va a hacer papá si el doctor divino dice que no puedo aprender artes marciales? Pero su victoria duró poco. El patriarca llamó a un Agente 1, y de la nada, un guerrero encapuchado, miembro de la escuadra de la Guardia de la Sombra, la fuerza más fuerte del clan para proteger al patriarca, apareció y se arrodilló. Deso se quedó boquiabierto. ¿De dónde había salido ese tipo? El patriarca ordenó a la gente que trajera algo, y el agente regresó con un libro, Las 3 técnicas básicas de la espada. El plan de Deso, aunque aparentemente exitoso, aún guardaba sorpresas. El patriarca le entregó el libro, asegurando que era la técnica perfecta para él. Deso lo recibió, pero por dentro se reía. Las 3 técnicas básicas de la espada. Era un manual de tercera, de esos que encontrás en cualquier mercado. Una técnica tan rudimentaria que ni ki requería. Para él era la confirmación de que su padre se había rendido, que lo veía como un inútil y que nada había cambiado entre ellos. Deso decidió que seguiría con su plan de escape, mientras simulaba que aprendía esa técnica sin mucho esfuerzo. Mientras su estómago le rogaba por comida, Deso caminó por los pasillos, el libro en la mano. No sabía en ese momento el desastre que esa técnica básica iba a causar. Al llegar a sus aposentos, las niñeras lo recibieron con una alegría genuina, preocupadas por lo flaco que estaban y ofreciéndole una cena abundante. Deso sintió un calor en el pecho. Con ellas era como estar en su verdadero hogar. Por un momento se preguntó por qué en su vida pasada se había esforzado tanto por la aprobación de su padre y sus hermanos. Con la panza llena y el corazón contento, Deso se despidió de las niñeras y salió a caminar un rato. Pero, aunque el calor de ese hogar lo reconfortaba, su mirada se encendió con la misma chispa de antes. Sabía que su camino no terminaba ahí. Él quería un lugar más brillante, con más lujos y, sobre todo, mucha más libertad. Nuestro joven protagonista se encontró sorprendido. ¿De verdad había pasado la noche entera entrenando? Él, que se había jurado no aprender artes marciales para escapar de ese lugar lleno de monstruos, ahora sentía su corazón latir con emoción, con unas ganas locas de seguir moviendo la espada si su cuerpo lo permitía. ¿Sería la sangre del clan Namgung inevitablemente fluyendo por sus venas? Una de las ancianas del clan, con una sonrisa amable, se acercó para indicarle que se lavara.
Él, algo avergonzado, le preguntó si de verdad había entrenado toda la noche, y ella confirmó que sí, lo había visto blandiendo su espada en el aire. Con la cara roja, el joven maestro prometió ir a lavarse de inmediato. Mientras tanto, en lo alto de un tejado, dos figuras adultas observaban al joven. ¿Crees que él ya sabe?, preguntó uno. A lo que el otro, más despreocupado, respondió: «Se nos acabó el alcohol». «Te pregunté si crees que sabe», insistió el primero, con un tono de frustración. Luego, con un suspiro, el hombre más serio se sentó, con una mirada pensativa. Fue entonces cuando una pequeña pero brillante luz azul se manifestó en el joven. Era tenue, apenas un punto, pero ahí estaba. Aunque es frágil y más pequeña que un grano de arroz, se formó, pensó el protagonista. Desde el tejado, el anciano se dio cuenta. «Así que, ¿esa es la constitución marcial celestial?», se preguntó, mirando al cielo con asombro. Minutos después, el joven maestro se encontraba frente al anciano. Tras un breve examen, este le explicó que una herida que normalmente tardaría 4 meses en sanar, él la tendría curada en solo una semana si descansaba un poco. «La juventud es una bendición, ¿no crees?», bromeó el anciano, mientras el joven reía nerviosamente. El joven maestro procesaba la información, dándose cuenta de que esa sensación refrescante que tuvo mientras practicaba su técnica de espada básica era la activación de su nueva constitución. Con el anciano despidiéndose y 2 sirvientas suspirando de alivio por su recuperación, el protagonista sabía que su plan original de evitar las artes marciales había fallado por completo. «Tengo que idear un segundo plan», se dijo, antes de salir. Necesitaba entender cómo funcionaba el clan. Mientras recorría los patios, observó a otros miembros entrenando con una intensidad que a él le parecía ajena. «Acá el poder es autoridad», reflexionó. Se dio cuenta de que el clan Namgong, a diferencia de otras sectas, se dividía en 8 cuerpos marciales que dictaban la jerarquía. Una filosofía simple, heredada de su padre: el poder lo es todo. Para el clan Namgong, las palabras de los fuertes siempre eran las correctas. Una verdad innegable que el joven maestro Namgung entendía bien. Aunque, para él, todo eso estaba a punto de cambiar, pues tenía pensado dejar el lugar para seguir sus propios planes. Mientras se acercaba al salón de entrenamiento, un lugar al que pronto tendría que ir y volver a diario, recordó con una punzada de molestia las humillaciones que había sufrido ahí en el pasado. Hoy, sin embargo, era solo un reconocimiento secreto, una mirada rápida y listo. Pero al asomarse, se encontró con una sorpresa. El lugar estaba completamente vacío. «¿A dónde se fueron todos?», se preguntó, desconcertado, ya que se suponía que era un sitio para el entrenamiento individual. Poco después, varios discípulos empezaron a salir, charlando con entusiasmo. Habían estado en una excursión para ver una demostración de esgrima y no paraban de alabar a los seniors de la escuadra de espada Cielo Claro. En medio de su charla, uno de ellos soltó un chisme que captó toda la atención del joven maestro. «¿Escucharon? Dicen que el maestro más joven va a ser admitido en el salón de entrenamiento con nosotros». Los otros se sorprendieron, confirmando los rumores de que el patriarca lo había llevado personalmente el día de su ceremonia. Pero la noticia venía con una carga extra para el joven maestro. Esos mismos discípulos también hablaban de su supuesta mala disposición, poca fuerza, poca destreza y el ki más bajo de todos. Los rumores que tanto lo habían hecho sufrir en el pasado volvían a resurgir. Justo entonces, uno de los discípulos recordó una leyenda, la de los 30, 60 y 90 días. El joven maestro, con un nudo en el estómago, sabía a qué se referían. El joven maestro sabía que la historia de los descendientes directos eran solo rumores, pero aún así pensó: «¿Cuánto he sufrido en el pasado por esos rumores?». Era el tiempo que les había tomado a sus hermanos mayores aprobar el salón de entrenamiento. El primero en 30 días, el segundo en 60 y el tercero en 90. Un logro increíble, considerando que para ser un discípulo oficial del clan Namgung, todos, sin excepción, debían pasar por ese salón. Existían 2 maneras de hacerlo: la evaluación anual o el temible combate interminable, donde tenías que vencer consecutivamente a todos los cadetes del salón. Mirando las imponentes figuras de los que ya estaban dentro, el joven maestro no pudo evitar sentirse abrumado.
No es tan fácil como suena, es una locura total, pensó, sabiendo que cada persona ahí era un genio excepcional comparado con la gente de afuera. Justo en ese momento, escuchó a otros cadetes alardear sobre sus entrenamientos. Uno decía que se había quedado dormido haciendo la postura del caballo, mientras el otro presumía de haber blandido su espada 10,000 veces. No se quedaban atrás, con alguien más gritando que había hecho la postura del caballo y balanceado la espada 100,000 veces, y otro que lo había hecho con pesas de metal. Desde su escondite, el joven maestro solo podía pensar: estos bobos solo tienen artes marciales en la cabeza. Mientras los observaba, también notó a otros cadetes que se veían desanimados, probablemente por haber fallado la evaluación anual. Él entendía esa sensación, pero rápidamente se dijo a sí mismo que no era su problema y que tenía que concentrarse en lo suyo. Después de 10 años esperando, el joven maestro tenía claro su plan para dejar el clan. Su primera idea, la del Doctor Divino, se había frustrado, pero en el fondo ese había sido solo un camino fácil. Ahora, con una mirada llena de fuego, hizo una promesa: espérame evaluación anual. Esta vez voy a asegurarme de ser un fracaso absoluto. 7 días después, lo vemos practicando con su espada. Su ki, la energía vital, aumentaba lentamente. El problema era que, a ese ritmo, le tomaría 100 años de 3 horas diarias de entrenamiento para acumular 30 años de ki. No por nada, la técnica básica de espada era considerada de tercera categoría. Pero al joven maestro no le importaba. Mientras pudiera entrenar sin que nadie lo juzgara y se sintiera bien, no había razón para no hacerlo. Se acordó de cómo antes lo arrastraban al salón de entrenamiento sin descanso, un recuerdo que lo hacía apreciar aún más este momento de calma. De repente, sintió que alguien se acercaba. Las enormes puertas del clan se abrieron con un chirrido y, para su sorpresa, apareció un hombre de cabello blanco y túnica púrpura. Era Namgun Yechen, el segundo estratega del clan, y se presentaba como si fuera su primera reunión formal desde la ceremonia de bienvenida. El joven maestro apenas podía creer que una figura tan importante le estuviera haciendo una visita. Yechen, con una sonrisa, le preguntó si se encontraba bien, a lo que el joven maestro respondió que sí, que ya estaba totalmente recuperado. Pero, ¿quién era realmente Namgun Yechen? Se rumoreaba que a los 5 años ya había memorizado todos los clásicos y a los 8 había pasado el examen estatal, siendo el prodigio más joven. Pero a los 10 había desaparecido misteriosamente. Su presencia ahora era un enigma total. Namgun Yechen, con una sonrisa amplia, le dijo al joven maestro que no hacía falta que fuera tan respetuoso con él. Se presentó como segundo estratega de una línea colateral y al mismo tiempo reconoció al protagonista como descendiente directo, lo que, según él, lo ponía en una posición de mayor autoridad. El joven maestro, desconcertado por esa mezcla de condescendencia y falsa humildad, no sabía si debía mostrarle respeto o no. «Entonces, ¿puedo hablarte de forma más casual?», preguntó el joven maestro, y Yechen, con una sonrisa aún más grande, asintió. Aprovechando la nueva informalidad, el protagonista fue directo al grano. «¿Quién te mandó?». Yechen le respondió que estaba allí por órdenes del estratega, y justo en ese momento, una figura oscura y amenazante apareció por un instante detrás de él. Esto hizo que el joven maestro se preguntara si se refería al maestro poeta Namgung Ilo, una figura que en teoría debería mantenerse al margen de las facciones del clan. La intriga era grande. ¿Por qué lo habría enviado a él? El joven maestro sintió que se le aturdía la cabeza de tanto pensar y se reprendió por hacerlo en una conversación tan simple. Tratando de ponerle lógica, el joven maestro supuso que Yechen había venido por su ceremonia de entrada, y el estratega lo confirmó con aplausos, mientras elogiaba la brillantez de los descendientes directos, a diferencia de los otros idiotas. La palabra hizo que el protagonista se sobresaltara. Yechen siguió con su discurso, diciendo que la razón por la que se había quedado en el clan era porque los demás eran unos idiotas que necesitaban que se les explicara todo. El joven maestro, que no terminaba de entender la forma de ser de Yechen, solo pudo pensar que este tipo tampoco estaba del todo bien. Yechen, quejándose de que el estratega le había ordenado ir, dijo que ver al joven maestro lo había rejuvenecido, después de ver a tantos cabeza de músculo estúpidos.
De repente, la actitud de Jechon cambió por completo. Sus ojos se volvieron rojos y una aura oscura lo rodeó mientras le preguntaba al joven maestro si podía hacerle una pregunta. El joven maestro, algo asustado, le dijo que sí. Jechon se inclinó y con una sonrisa llena de oscuridad le soltó la bomba. ¿Tenés intenciones de conquistar el reino marcial conmigo? Y antes de que el protagonista pudiera reaccionar, Jechon siguió, revelando su verdadera intención. La verdad es que estoy en el clan Namgung para ver cómo puedo derribarlo. El joven maestro se quedó en shock. Era un desquiciado. Ahora entendía por qué todos en el clan lo llamaban loco. Todavía recuperándose del impacto, le preguntó a Jechon si había hecho la misma pregunta a sus hermanos. Él confirmó que sí, y contó las respuestas. El hermano mayor dijo que podía hacerlo solo, el segundo lo llamó inútil por solo leer, y el tercero simplemente lo trató de loco. El joven maestro cruzó los brazos y, con un suspiro, pensó, todos tienen razón. Jechon volvió a tomar la iniciativa y le preguntó al joven maestro sobre sus propios sueños, si tenía algún plan. Pero luego, con una mirada seria, el mismo Jechon dijo que no había aberturas. Con frustración, admitió que, aunque le costaba reconocerlo, el clan Namgung era perfecto. Como si se hubiera acordado de algo, Jechon se quejó de que iba a llegar tarde a la ceremonia de entrada y le dijo al joven maestro que dejara de decir tonterías. Pero el protagonista, ya harto de sus vueltas, lo confrontó, exigiéndole una respuesta clara. El joven maestro, exasperado, le dijo a Jechon que podía quedarse con ese maldito clan, que a él no le interesaba en lo más mínimo. Pero Jechon ni se inmutó. En cambio, con una sonrisa sospechosa, dejó que el joven maestro lo arrastrara hacia el salón de entrenamiento, murmurando entre dientes que este era un clan de basura lleno de idiotas. Nuestro protagonista, sintiendo que se metía en camisa de 11 varas, decidió que no debía meterse en líos con ese tipo. Al llegar al salón, donde varios cadetes practicaban con fervor, Jechon se paró en el medio con una sonrisa de oreja a oreja. Los demás lo miraron con recelo, especialmente cuando se presentó como Namgung Jechon, el segundo estratega del clan. Aunque todos se pusieron tensos al saber que era un superior, el joven maestro pensó para sí mismo que, con solo hablarle un rato, se darían cuenta de que estaba chiflado. Lo peor llegó cuando Jechon, con el joven maestro a su lado, lo presentó como el maestro más joven del clan Namgung que se une al salón de entrenamiento a partir de hoy. Las miradas de los cadetes cayeron sobre él como un balde de agua fría. Sus miradas son demasiado, pensó el joven maestro, sintiendo la presión. Jechon, ajeno a todo, se rió y siguió con su discurso, diciendo que en unos días todos se decepcionarían. Y, para rematar, proclamó a viva voz que el joven maestro era el gran hombre que conquistará el clan Namgung, que está lleno de idiotas. Los cadetes se quedaron boquiabiertos. El joven maestro, con la cara roja de la furia, gritó, ¿qué estás diciendo? Pero Jechon, como si nada, lo volvió a presentar como el futuro maestro del noble clan Namgung. Eso fue la gota que rebalsó el vaso. «¡Cállate, bastardo loco!», exclamó el joven maestro y le metió un puñetazo en la cara que lo dejó tirado en el suelo. Rápidamente, y con una sonrisa forzada, el joven maestro se agachó y levantó a Jechon. «Ja, ja, ja, no le hagan caso a lo que dijo», les dijo a los cadetes intentando calmar la situación. Luego, arrastrando a un Jechon semiconsciente, se lo llevó a rastras, murmurando frustrado, «¡Ay, de verdad!». Así llegaron a la casa médica, donde un médico de barba lo recibió. El joven maestro se sentó junto a Jechon, que seguía desmayado en la cama. El doctor, sin que nadie le dijera nada, examinó a Jechon y notó el puño levemente lastimado del joven maestro. Con una perspicacia digna de su título, dedujo que el segundo estratega había sido atacado por alguien conocido y que el joven maestro había sido el autor. El joven maestro soltó una risa nerviosa y le dijo, como era de esperar del doctor divino. El médico, ignorando el cumplido, le repitió la pregunta que ya le había hecho antes. ¿Vas a seguir quedándote en este lugar? El joven maestro se quedó pensando en voz alta, enumerando las ventajas. Tengo comida, alcohol, un lugar donde dormir. La mirada del doctor lo observaba con atención, como si supiera mucho más de lo que dejaba ver. El joven maestro siguió enumerando, y también hay entretenimiento.
Con eso, dio por terminada la conversación y se despidió del doctor Divino. Al salir de la casa médica, una idea lo hizo dudar. Le parecía extraño que el doctor estuviera allí, no recordaba que fuera parte de sus planes para el futuro. ¿Habría cambiado el futuro? Rápidamente descartó la idea. La presencia del doctor no alteraría su objetivo principal, mantenerse en el clan sin llamar la atención, lo que implicaba deliberadamente fracasar en la evaluación. Solo necesitaba concentrarse en ejecutar ese plan a la perfección. Mientras tanto, en una cama de la misma casa médica, Namgung Yechien se levantó de golpe. «¡Joven maestro!», exclamó, agitado. El doctor Divino, que lo estaba atendiendo, preguntó por su estado. Yechien, con una chispa en los ojos, respondió que sentía una anormalidad dentro de él. El doctor se extrañó, pues hacía un momento Yechien parecía estar bien. Pero para el segundo estratega era una revelación. «Encontré la única luz que cambiará este clan de idiotas», gritó, imaginando al joven maestro como su salvador. El doctor Divino, con una expresión de escepticismo, concluyó que lo que se había formado en Yechien era una anormalidad en la cabeza. Yechien insistió que era un sueño hecho realidad. Luego, Yechien, con un tono más formal, se disculpó y se presentó como Namgung Yechien, el segundo estratega. El doctor lo reconoció al instante como el loco que mencionó Namgung Hilo y, a pesar de su excentricidad, notó una profundidad inusual en sus ojos. Yechien continuó con su monólogo, convencido de que así como los talentosos se reunían alrededor de Namgung Hanchel, algo similar pasaba con el joven maestro. Era una señal. De repente, Yechien anunció que se iba, diciendo que el clan podía funcionar sin él, pero apenas unos pasos después, volvió sobre sus propios gritos, rogándole al joven maestro que esperara y que hicieran planes juntos, riendo de forma desquiciada. El doctor Divino, con una mirada de resignación, solo pudo pensar en la locura de las palabras de ese desquiciado. Cansado de la casa médica, el joven maestro volvió al salón de entrenamiento. El lugar estaba lleno de cadetes, todos inmersos en sus prácticas individuales. No había maestros dirigiendo ni métodos fijos, cada uno se esforzaba al máximo, porque su futuro dependía de la evaluación. «¿Entonces tendré que empezar yo también?», se preguntó, mientras algunos de sus compañeros lo miraban fijamente con una mezcla de curiosidad y quizás un poco de desprecio. El joven maestro, con una espada de madera en mano, practicaba la técnica básica frente a la mirada de otros cadetes. Parecía hacerlo con la alegría de quien se sabe observado, aunque su desempeño dejaba bastante que desear. Los demás, que quizás esperaban ver algo más, se preguntaban por qué solo se dedicaba a repetir los movimientos más elementales. Pero para el joven maestro, todo era parte de su plan. Si seguía mostrando esa falta de habilidad, todos se darían cuenta de que era un inútil sin remedio, y así podría fallar la evaluación anual sin levantar sospechas. Mientras el joven maestro se regocijaba en su exitoso intento de parecer un desastre andante, Namgung Yechien, el segundo estratega, lo observaba con su sonrisa peculiar. Aunque al principio le preocuparon las acciones del joven maestro, ahora veía que todo se acomodaba a sus propios planes de derribar el clan. Yechien estaba convencido de que si las cosas seguían así, sus objetivos se cumplirían sin problemas. El joven maestro, ajeno a los pensamientos de Yechien, se fue del salón de entrenamiento sintiendo que había tenido un día muy productivo. Al llegar a su casa, listo para pedir comida, el joven maestro se quedó helado. Ahí estaba Yechien, cómodamente sentado a la mesa, comiendo como si fuera su propio hogar, y con dos sirvientas que se reían discretamente. Yechien, con una sonrisa de oreja a oreja, lo invitó a pasar. Pero la paciencia del joven maestro se había agotado. Con un grito, le exigió saber qué demonios hacía ahí. Mientras tanto, en otra parte del clan, el estratega Namgung Hilo, una figura de autoridad serena, escuchaba a otro anciano que, muy alterado, le reclamaba. El anciano le preguntaba a Hilo si sabía lo que Yechien, a quien llamaba el loco, estaba tramando. Nada menos que un plan para poner el clan Namgung patas arriba. Hilo, con una calma que exasperaba, solo respondió que, en efecto, su segundo estratega no era para nada normal. Pero, de manera intrigante, añadió que solo Yechien, entre todos, era capaz de manejar sus responsabilidades, y que incluso sería el único digno de sucederlo en su posición de estratega.
El anciano, sin embargo, insistió en que los ideales de Chechón eran peligrosos, preguntándole a Namgung Hanchol, quien también estaba presente, si él también lo sabía. Lejos de la formalidad, Chechón, en un momento de reflexión personal, se veía como un chico bueno por dentro, comparando su propia inteligencia con una maldición que lo aburría porque todo era predecible. La narración entonces nos dejaba entrever que el segundo estratega también había encontrado el mundo un lugar aburrido, hasta que conoció a Namgung Bigwang y Namgung Hanchol, quienes le abrieron los ojos a un nuevo mundo. La narración entonces nos dejaba entrever que el segundo estratega también había encontrado el mundo un lugar aburrido hasta que descubrió la diversión que éste podía ofrecer. Esta diversión se manifestaba ahora en su persistente compañía hacia el joven maestro, quien seguía intentando deshacerse de él. El joven maestro le recalcó que iba a dejar el clan. Chechón, con una falsa camaradería, le puso un brazo por encima y con una sonrisa desquiciada dijo que él también odiaba al clan Namgung, insinuando que el enemigo de su enemigo podía ser su aliado. El joven maestro, molesto, lo corrigió. «A mí no me disgusta el clan Namgung», y con un enojo genuino gritó: «¿Cuándo dije yo que iba a dejar el pequeño clan Namgung para conquistar el mundo? De hecho, me gusta el clan Namgung». Chechón se quedó con una expresión de total asombro, incapaz de entender la repentina contradicción del joven maestro. Aún con la confusión en su cara, el joven maestro aclaró que, si bien le gustaba el clan, lo que no soportaba era la posibilidad de terminar herido, con el estómago atravesado. Pero, más allá de eso, su prioridad en ese momento era entender qué tramaba Chechón. Así que le preguntó directamente qué quería lograr con él. Chechón, con esa sonrisa desquiciada, no se anduvo con rodeos y lanzó su gran plan: dar vuelta al mundo. El joven maestro, sin dudar, lo rechazó de plano. Chechón bajó un poco el tono y sugirió planes más modestos, como derribar el propio clan o al dios marcial, pero el joven maestro seguía negándose. Entonces, Yechen se exalta y propone ir a derribar el templo Shaolin como si fuera un paseo, lo que exaspera al joven maestro, que le pregunta si se cree parte de un culto demoníaco. Yechen insistió que sus intenciones eran serias, que él era ortodoxo hasta la médula y pidió que no subestimaran su pureza. El joven maestro lo miró y pensó para sí mismo que Yechen era un revolucionario, un loco con talento, que si bien destacaría en una época de caos, en la actual era de paz del clan Namgung solo podía generar problemas. Yechen, ajeno a los pensamientos del otro, seguía riendo con esa risa siniestra. Entonces, Yechen, como si el joven maestro le hubiera dado la orden, se ofreció a borrar el templo Shaolin en un día. El joven maestro entró en pánico, preguntándose por qué ahora era su señor, y repitió una y otra vez que no, que su único sueño era vivir una vida larga y tranquila, pasando desapercibido. Intentó desesperadamente desviar a Yechen, sugiriéndole que si de verdad quería derrocar el clan, se pegara a su hermano mayor. Pero Yechen lo interpretó todo mal, pensando que el joven maestro era un dragón durmiente que le estaba pidiendo que no hiciera alboroto por ahora. El joven maestro negó con firmeza, explicando su verdadero sueño: vivir en una montaña tranquila, con buena agua y cosechando sus propios cultivos. Pero Yechen estaba completamente ido. Empezó a interpretar esas buenas montañas como lugares estratégicos y los ríos como rutas de conquista. Lo felicitó por su plan de conquistar tierra y agua a la vez. El joven maestro, de pura frustración, solo pudo temblar. Finalmente, Yechen levantó un dedo y le dijo que esperara solo un año. El joven maestro lo miró sin entender, mientras Yechen, ahora eufórico, le preguntó si es que por fin iban a empezar la dominación mundial. El joven maestro, ya sin fuerzas para discutir, solo atinó a decirle que haga lo que quiera. Yechen gritó: «¡Mundo, solo espera!», convencido de que tenían un plan maestro. El joven maestro, por su parte, sabía que Yechen pronto se daría cuenta de que él era incapaz de cumplir sus expectativas. Pasan un par de meses. En los terrenos de entrenamiento, el joven maestro seguía con su plan de actuar como un inútil, practicando solo las 3 técnicas básicas de espada. Otros cadetes se reían de él y lo llamaban el tonto de las 3 básicas. Pero el joven maestro, lejos de estar avergonzado, sonrió para sí mismo, satisfecho de haber avanzado un paso más en convertirse en basura.
Sin embargo, mientras miraba su espada, una expresión extraña se le cruzó por la cara, como si algo no terminara de encajar. Se dio cuenta de que el ki que había estado acumulando todo el día con su técnica básica de espada se le dispersaba por el cuerpo. Aunque se encogió de hombros, restándole importancia por ser solo una pizquita de ki, la verdad es que esto pasaba a menudo. De repente, una voz cantarina lo sacó de sus pensamientos. Era Namgung Yechon, el segundo estratega, que lo saludaba con excesiva alegría, llamándolo «mi señor» y preguntándole si su entrenamiento había ido bien. El joven maestro, ya acostumbrado a las ocurrencias de Yechon, se limitó a decir que sí, mientras su peculiar compañero lo apuraba para volver, diciendo que las damas ya tenían lista su guarnición de carne favorita. Internamente, el protagonista no podía evitar pensar que Yechon era un buen tipo, a pesar de que los demás lo tildaban de tonto de las tres básicas. Mientras se dirigían de vuelta, el joven maestro, cansado, bostezó y apuró a Yechon. Pero en un instante, la sonrisa de Yechon se borró y una mirada escalofriante se apoderó de su rostro. Una presión invisible hizo que todos a su alrededor se encogieran de miedo. Los ojos le brillaron con una luz rojiza. Cheon, con una voz tensa, les ordenó que se apuraran a seguirlo. Tan rápido como cambió, Cheon volvió a sonreír, como si nada hubiera pasado, y el joven maestro, junto a sus sirvientes, solo pudieron acatar, aún con el susto en el cuerpo. Ya adentro, Cheon le ofreció una caja de pastillas, nuevamente con esa sonrisa peculiar. El joven maestro tomó una, preguntándose qué tipo de medicina era. La respuesta lo dejó helado. Píldoras marciales menores. Eran una rareza, algo invaluable. ¿De dónde sacaste algo tan preciado?, preguntó, casi escupiendo la pastilla. Chechón, riendo, le explicó que el monje principal del templo Shaolin las había dado como regalo al clan. El joven maestro, incrédulo, pensó si Chechón se las habría robado, especialmente cuando lo vio repartiendo las píldoras como si fueran caramelos entre las damas. En ese momento, el joven maestro volvió a sentir cómo su ki se dispersaba por el cuerpo. Pero fiel a su plan de no aprender artes marciales y fracasar en la evaluación anual, simplemente lo ignoró con una sonrisa despreocupada, murmurando para sí mismo: «¿Qué más da lo que pase?». Chechón lo observaba de reojo, con una sonrisa de lado que revelaba sus verdaderas intenciones. Al día siguiente, con la evaluación anual a la vuelta de la esquina, el joven maestro notó el ajetreo en el clan. Chechón se le acercó, preguntándole si no debería estar preparándose. El joven maestro, con una sonrisa de oreja a oreja, afirmó haber terminado todos sus preparativos, refiriéndose por supuesto a su plan para quedar como un inútil. «¡Como se esperaba de mi señor!», exclamó Chechón, antes de soltar su gran plan. «Al fin llegó el momento de hacer caer a este maldito clan Namgung». El joven maestro tosió incómodo, pero por dentro sonreía con picardía. «En realidad, el que va a caer vas a ser vos», pensó, regodeándose. Con su espada en mano y el recuerdo de su nuevo apodo, el tonto de las tres básicas, aún fresco, el joven maestro se sentía extrañamente orgulloso. Su vida de basura parecía estar mejorando. Mientras tanto, Chechón, con una euforia desbordante, proclamaba que ya había terminado de planear cómo destruir el clan Namgung, derribar al dios marcial y dominar el mundo entero. El joven maestro solo lo escuchaba con una sonrisa enigmática. «Habla todo lo que quieras», pensó. «Mi único plan hoy es perder cada combate». Mientras los demás jóvenes se preparaban con los nervios de punta para la evaluación anual, sabiendo que su futuro en el clan dependía de ella, nuestro protagonista solo se reía por dentro. Para él, ese día era su boleto de salida, la forma de asegurar su vida tranquila y sin peligros. Pero apenas se escuchó el anuncio para entrar al gran patio de evaluación, algo no cuadró. No eran solo los aprendices de siempre. Estaban todos, su padre, sus hermanos y hasta el estratega Namgung Yilo. Todas las figuras importantes del clan observaban desde sus asientos. Un escalofrío le recorrió a la espalda. Esto no era normal, y de pronto su plan de pasar desapercibido parecía mucho más difícil. Y para empeorar las cosas, Namgung Chechón apareció en escena, bandera en mano con la cara del joven maestro dibujada, gritando a los cuatro vientos que él era la luz y esperanza del clan Namgung, el artista marcial más fuerte. El joven maestro solo pudo llevarse las manos a la cara. «¿Podés callarte, lunático?», pensó con ganas.
Checheon no solo arruinaba su intento de parecer mediocre, sino que lo ponía en el centro de atención. Rápido, un anciano intervino para callar el alboroto y explicó las reglas. Había 2 maneras de pasar la evaluación. La primera, un duelo nominado. Elegías a un oponente y si ganabas, entrabas al cuerpo marcial que quisieras. Pero era una sola oportunidad. Si fallabas, debías prepararte para el próximo año. La segunda, un total de 5 duelos en la arena. Tenías más chances de mostrar tus habilidades, pero corrías el riesgo de terminar en un cuerpo que no querías. Apenas el anciano terminó de hablar, la evaluación había comenzado. Un joven aspirante, sin perder un segundo, alzó su espada y con voz firme nominó al vicecapitán de la tropa Espada Cielo Claro, Namgung Chiyel. El joven maestro sabía que este iba a ser un día mucho más complicado de lo que había imaginado. Con un salto que resonó en toda la arena, el vicecapitán de la tropa Espada Cielo Claro, Namgung Chiyel, aterrizó frente a su retador. El aspirante, Namgung Juan, lo observaba con seriedad. Chiyel, sin reconocerlo, le preguntó su nombre, y al oír Namgung Juan, sus ojos se abrieron en sorpresa. No era un aspirante cualquiera, sino Namgung Juan, el mismísimo maestro de la tropa Espada Cielo Claro, conocido por resistir a 100 enemigos en batalla. Aunque Chiyel se burló de Juan por haber fallado en su último encuentro, reconoció el valor de su oponente. Así que, en un gesto inesperado, le ofreció una oportunidad. Si Juan lograba aguantar 10 segundos, en el duelo, lo nombraría parte de su tropa. Con la cara iluminada por la esperanza, Juan aceptó. Chiyol le advirtió que 10 segundos con él se sentirían como una eternidad, y sin más preámbulos, lanzó un ataque fulminante. Juan apenas logró bloquearlo, defendiéndose de una ráfaga de golpes que dejó a los espectadores boquiabiertos. Nadie esperaba que resistiera tanto al vicecapitán. Mientras Chiyol intensificaba su ofensiva con una técnica llena de energía, Juan pareció hacer un movimiento arriesgado con su espada. Desde las gradas, la gente lo daba por perdido, pensando que había fallado otra vez. Pero para sorpresa de Chiyol, lo que parecía un error era en realidad una postura de espada pesada, una técnica avanzada y muy calculada. Con una sonrisa de puro asombro, Chiyol detuvo el combate. Juan había superado la prueba. «¡Aprobado!», exclamó Chiyol, y Juan, agradecido, prometió darlo todo. Mientras Chiyol limpiaba su espada, no pudo evitar reflexionar sobre el potencial de Juan. Estaba seguro de que, con el pulido adecuado, Juan podría convertirse en el espadachín más dominante del mundo. Otros observadores del clan compartían su asombro, dándose cuenta de que tenían que traer a Juan a su lado, aunque algunos ya empezaban a preocuparse por el dolor de cabeza que un talento así de grande podría causarles. Desde su asiento, el joven maestro observaba el duelo de Juan y, aunque reconocía su habilidad, no podía evitar pensar que usaba demasiada fuerza. «Es increíble, sí, pero ¿era necesario bloquear con tanta potencia?», se preguntaba. Para él, con un simple movimiento de espada, la situación se habría resuelto de forma más eficiente. Pero claro, él tenía que mantener su fachada, así que se cruzó de brazos y, con una sonrisa disimulada, pensó que hasta él podría hacer un combate de ese calibre, como si eso fuera una proeza. El anciano del clan anunció el fin del duelo y pidió al siguiente aspirante que subiera. Hubo un silencio incómodo entre los jóvenes. Nadie quería ser el primero. El anciano amenazó con elegir a alguien al azar, y justo en ese momento, el joven maestro, con una sonrisa pícara, levantó la mano con entusiasmo. «¡Yo lo hago!», exclamó, para sorpresa de todos. Checheon, por su parte, estalló de alegría, convencido de que su señor finalmente iba a mostrar sus verdaderas habilidades. «¡Al fin vas a dar un paso al frente!», gritó, animándolo a mostrarle sus talentos al clan entero. Pero el joven maestro tenía otros planes. Cuando le pasaron una espada de madera, en lugar de mostrar su verdadera destreza, realizó un movimiento torpe y exagerado, haciendo como si la espada se le resbalara de la mano. «¡Uy!», dijo con una sonrisa, mientras el arma salía volando y lo golpeaba en la cabeza. «¡Ay!», se quejó, cayendo al suelo y declarando su derrota con una mueca de pesar. Otro aspirante en el fondo celebró eufórico su victoria. Checheon, al ver semejante espectáculo, no pudo contener su furia. «¿Qué estás haciendo, señor?», le reclamó, visiblemente enojado. El joven maestro, ajeno a su indignación, se sentó en el suelo y, con una sonrisa, sugirió: «¿Por qué no me enseñas literatura mejor? Creo que las artes marciales no son lo mío».
Hecheon no podía creer lo que oía, mientras el joven maestro reía a carcajadas, simulando admirar a los demás. «Es increíble cuánta gente talentosa hay en nuestro clan. El futuro es brillante», dijo con una sonrisa inocente, echando más leña al fuego. Pero no todos estaban convencidos con el acto. Algunos miembros del clan empezaron a murmurar entre ellos. «Escuché que el joven maestro es un desastre», dijo uno. «Sí, ¿no le dicen el tonto de las 3 bases?», añadió otro. Hecheon, que escuchó los comentarios, se enfureció. Señalando con el dedo a los chismosos, les gritó: «Basura son tus ojos podridos. Si no querés parecer un inculto, no tendrías que hablar tanto. ¿Cómo te atreves a hablar tan a la ligera en su presencia?». La tensión aumentaba y el plan del joven maestro para ser visto como un inútil parecía estar funcionando, aunque a Hecheon le costara la paciencia. Y la verdad es que el joven maestro estaba más que contento con su espectacular actuación. Ya solo le faltaba que lo echaran de la arena. Pero la complacencia duró poco. El patriarca, que había estado observando todo con una expresión de absoluto aburrimiento, dijo que la evaluación le resultaba insoportable. Cuando preguntó si los demás estaban de acuerdo, todos, con el miedo en los ojos, le dieron la razón. El joven maestro sintió un escalofrío. Si esto seguía así, su plan de ser expulsado por inútil podría descarrilarse. El patriarca se lamentó de lo ineptos que eran los jóvenes de hoy, y hasta Hecheon, en un raro momento de lucidez, se preocupó por la reputación del clan. Fue entonces cuando Hecheon, con su sonrisa de siempre, tuvo una brillante idea. «Tenés razón, patriarca, quiero proponer algo», dijo, haciendo que el joven maestro se preguntara qué locura se le ocurriría esta vez. Y la locura no tardó en llegar. Hecheon propuso un duelo entre los descendientes directos. El joven maestro se quedó blanco. ¿Un duelo? ¿Eso que podría destruirle el Dantian de nuevo? No, gracias. Pero el patriarca, con una sonrisa apenas perceptible, le dio el visto bueno a la idea de Hecheon. Le preguntó a So si quería enfrentarse a su hermano menor, y aunque So dudó, Jong, otro de los hermanos, saltó a la arena sin pensarlo 2 veces. «Yo lo haré, padre. No hay razón para que mi hermano mayor se encargue», dijo, dejando al joven maestro con la boca abierta y el corazón en la garganta. Intentó zafarse de la situación. «¿Podría no hacer esto?», preguntó con voz temblorosa. El patriarca, con una mirada gélida, le ofreció una salida. «Si no querés, podés rendirte». El joven maestro sintió un rayo de esperanza, pero se desvaneció al instante cuando el patriarca agregó la condición. «Pero entonces debes renunciar a un brazo y a toda tu autoridad». Sin escapatoria, el duelo era inevitable. El patriarca, para equilibrar las cosas, le ordenó a Jong no usar su ki, debido a la obvia diferencia de habilidad entre ellos. Jong aceptó, dejando al joven maestro en una encrucijada peligrosa. El joven maestro estaba fuera de sí. Su plan de pasar por tonto se desmoronaba por culpa de Hecheon, quien, como si nada, lo miraba desde lejos, feliz de haber preparado el escenario para él. Pero la verdad detrás de las acciones de Hecheon era mucho más compleja. Él sabía que el joven maestro no era un simple incompetente. Hecheon le había dado una píldora marcial mayor, una droga potentísima que infundía décadas de ki. Y, aunque el cuerpo del joven maestro no mostró ni un solo cambio, Hecheon entendió que era porque poseía la rara constitución marcial celestial, una característica que solo había visto en el propio patriarca. Con una sonrisa, Hecheon prometió que hoy el joven maestro mostraría su verdadero valor. La batalla entre hermanos comenzó de forma tensa. Jong, con su espada desenvainada, admitió que era la primera vez que siquiera hablaban. Y el joven maestro, al verlo, solo deseaba que todo terminara rápido. Jong no se anduvo con rodeos. Con un golpe brutal, levantó una ráfaga de polvo que hizo retroceder al joven maestro. «Qué poco agraciado», se burló Jong, mientras el joven maestro pensaba: «Poco agraciado mi trasero, si no me hacía a un lado me mataba». Jong, notando su falta de interés en la pelea, le dio una oportunidad. El joven maestro, aliviado, intentó rendirse de nuevo, diciendo que lo daba por perdido. Pero Jong no estaba dispuesto a dejarlo escapar tan fácilmente. Levantó su espada una vez más, decidido a que su último recuerdo de su hermano no fuera tan desagradable, y lanzó un ataque todavía más potente.
El joven maestro se dio cuenta de que esta vez no podría esquivarlo. Su única opción era fingir un golpe más suave en el momento justo para mantener su fachada mientras evitaba un daño serio. Iba a tener que usar algo de su verdadera habilidad, aunque fuera para parecer menos capaz. Jong arremetió con su técnica de la espada de 3 bases forma celestial, un golpe potente que el joven maestro apenas pudo contener. Sintió como si una roca le cayera encima, pero internamente sabía que no era algo que no pudiera manejar. Con un esfuerzo apenas perceptible, desvió el impacto, haciendo que Jong se tambaleara por la fuerza. La gente lo miraba sorprendida, mientras que Namgung Yechon, al ver el golpe del joven maestro, gritaba eufórico, convencido de que por fin estaba mostrando su verdadero nivel. Pero el joven maestro, con la cara de «yo no fui», se encogía de hombros. «¿Qué? Solo bloqueé», dijo, como si no fuera la gran cosa. La gente a su alrededor murmuraba, «¿Cómo es posible que con una técnica tan básica haya parado ese golpe? Se suponía que Jong cortaba hasta si lo bloqueabas». Jong no se tragó el cuento. Con una mirada de incredulidad, se lanzó de nuevo, esta vez con una serie de ataques aún más rápidos y feroces, exigiéndole, «Móstrame otra vez». El joven maestro esquivaba a duras penas, fingiendo pánico, gritando que no había hecho nada especial. Mientras Jong repetía un patrón de golpes descendentes, el joven maestro analizó sus movimientos. Decidió que era momento de usar la técnica de la espada de 3 bases, forma humana, no para atacar con fuerza, sino para interceptar los puntos clave. Bloqueó con precisión el codo, la muñeca y el tobillo de Jong, frustrando cada uno de sus ataques con una eficiencia que asustó a su oponente. Jong se dio cuenta con horror. No podía aplicar toda su fuerza, porque el joven maestro estaba neutralizando sus golpes en los puntos de pivote. Sabe exactamente dónde atacar para cortarme el paso. No hay forma de que alguien con menos habilidad pueda ver a través de las técnicas de un experto, pensó, comenzando a entender que el joven maestro no era el tonto que pretendía ser. Jong, cada vez más frustrado, se daba cuenta de que el joven maestro no solo estaba parando sus ataques, sino que lo hacía con una facilidad insultante, casi como si se estuviera burlando. Finalmente, el joven maestro se tiró al piso, declarando su derrota con una risa nerviosa y proclamando que las artes marciales no eran para él, que solo quería una vida normal. Su plan de escapar estaba en marcha. Pero Jong no estaba para esos juegos. Lo interrumpió con un «pará», visiblemente indignado. «¿Creíste que no me iba a dar cuenta de tu jueguito, zorro astuto?», le dijo, su mirada y aura llenas de una furia gélida. El joven maestro, que de repente se vio desenmascarado, trató de negociar, casi rogando por su dantian, pero Jong tenía otra idea. Se giró hacia el patriarca y, para horror del joven maestro, pidió un nuevo duelo. Esta vez con espadas de verdad. El patriarca, que no podía ocultar su sonrisa ante la perspectiva de un verdadero espectáculo, aceptó de inmediato. El joven maestro, preso del pánico, volvió a intentar zafar, alegando que ya había perdido y que no tenía ni fuerzas para levantar una espada. Pero ya era tarde. Jung lo miró con una seriedad que helaba la sangre. «Levantá tu espada. Si no lo haces, ya no serás mi hermano menor, sino mi enemigo mortal». Su plan de ser el tonto se estaba yendo al tacho y se estaba metiendo en un lío mucho más grande. Mientras tanto, algunos en el público todavía pensaban que Jung era el que tenía la ventaja, pero otros, como el Doctor Divino y el estratega, empezaban a sospechar que algo no andaba bien y que un nuevo duelo, a lo mejor, no sería tan mala idea. Con el duelo ya pactado, el joven maestro suspiraba, angustiado. ¿Será que solo van a estar contentos si pierdo un brazo?, se preguntaba, sabiendo que el patriarca era el que mandaba ahí. Después de un momento de pensar, el patriarca sentenció: «Permito la revancha, pero sin cabos sueltos. Si querés rendirte, ya sabes, me dejas un brazo y listo». Y agregó una nueva condición para complicarle la vida al joven maestro. Esta vez solo se permitiría un choque de espadas. Jung, con una sonrisa de oreja a oreja, se ofreció a luchar con solo el 30% de su ki. El joven maestro, por supuesto, no estaba para nada de acuerdo, pero su opinión valía 0.
Obligado a usar una espada de verdad, el joven maestro sentía que todos a su alrededor eran unos obsesionados con las artes marciales. Jung, mirándolo con ojos fríos, dejó clara su advertencia. Si intentás otra de tus astucias, te corto los 2 brazos. El joven maestro tragó saliva. Sabía que con ese 30% de ki, Jung ya era un maestro. Pensar en cómo podría ganarle era imposible, pero perder un brazo, eso sí que no. Decidió que no iba a vivir mutilado, así que, concentrándose al máximo, se dijo a sí mismo que solo tenía que bloquear un solo ataque. Mientras tanto, en la tribuna, el público estaba enloquecido y Ye-chon, como era su costumbre, agitaba una bandera con la cara del joven maestro emocionado. Jung, por su parte, estaba tan metido en el momento que sentía que no veía ni escuchaba nada más que a su hermano mayor, como si el honor de su familia estuviera en juego. Enfocado, le dijo al joven maestro: «Acá arrancamos de eso». Y sin más preámbulos, lanzó su golpe de hierro destructivo, una técnica que prometía mucho. El joven maestro se sorprendió. La espada de Jung no era tan rápida, pero no había por dónde esquivarla. Tenía que hacer algo si quería mantener sus brazos. Con un grito, usó la técnica de la espada de 3 bases, forma de tierra, para bloquear el golpe. Jung, con una sonrisa, notó la habilidad del joven maestro. «Así que podés ver lo que hago», pensó. El impacto hizo que el joven maestro retrocediera y el suelo se agrietara a su alrededor. Pero Jung no respetó la regla del un solo choque de espadas y al instante se lanzó de nuevo, pensando: ¿creíste que caería 2 veces en el mismo truco? El joven maestro, que seguía en su papel de tonto que solo conocía una técnica, no tuvo más remedio que volver a bloquear con la misma técnica de la espada de 3 bases. Su plan de hacerse el incompetente se estaba desmoronando a cada golpe. Jung, furioso por la persistencia de su oponente, no podía creer que el joven maestro siguiera de pie. Decidido a terminar con el simulacro, lanzó un ataque aéreo con una patada cargada de energía, convencido de que ni siquiera su hermano podría esquivar algo así. El impacto fue brutal y pareció golpear al joven maestro de lleno, pero para sorpresa de Jung, al disiparse el polvo, su oponente ya no estaba. ¿Desapareció?, se preguntó Jung, desconcertado. No tuvo tiempo de reaccionar. De repente, el joven maestro se movió con una velocidad asombrosa, encadenando las formas tierra y cielo de su técnica de la espada de 3 bases. Jung se dio cuenta con una punzada en el pecho. Lo que el joven maestro había mostrado antes era solo una finta. Este era su verdadero poder, el secreto del emperador espada. Jung se preparó para recibir el golpe de lleno, invocando su propio golpe de hierro destructivo para un choque frontal. La arena se llenó de una explosión de energía mientras ambos ataques colisionaban. Los espectadores se cubrieron los ojos, atónitos por la fuerza del impacto. Mientras Ye-chon, a lo lejos, no paraba de animar al joven maestro. El padre del chico observaba, completamente desconcertado por el despliegue de habilidades. El joven maestro, pese a todo, sentía el peso del ataque de Jung. Sus brazos temblaban, la espada vibraba. Pensó en su vida pasada, en cómo había perdido su dantian, y ahora estaba en riesgo de perder un brazo. «No lo voy a permitir», se prometió a sí mismo, apretando los dientes y reuniendo hasta la última pizca de fuerza. Lo que nadie sabía era que cada movimiento de la técnica de la espada de 3 bases no solo lo defendía, sino que estaba sanando sus meridianos enredados, esa tierra baldía que lo había limitado. Era como si una lluvia dulce estuviera haciendo brotar nueva vida en él, despertando su verdadero potencial. Con un grito decidido, el joven maestro lanzó un último y poderoso tajo. Jung, que ya estaba al límite, no pudo resistir el ataque. Fue enviado por los aires para luego caer sin fuerzas en la arena. El duelo había terminado. Un funcionario, visiblemente sorprendido por el resultado, apenas pudo anunciar el fin de la contienda. La multitud, todavía en shock, murmuraba mientras el doctor divino, un hombre de barba y con un aire apurado, corría hacia el caído Jung. La herida era profunda y se necesitaba acupuntura de inmediato. Mientras atendían a Jung, el joven maestro se mantenía de pie, su espada aún en mano, observando la escena con una leve tos que apenas lograba disimular la molestia que sentía. Namgung Ye-chon, el segundo estratega, lo miraba con curiosidad.
Al joven maestro no se lo veía como siempre, había algo distinto en su actitud. Mientras tanto, en la mente de Jung, a pesar de la derrota y el dolor, una frustración profunda le quemaba por dentro. No podía creer que su oponente hubiera usado tanta energía, casi el doble de lo que pensaba. La derrota le dolía y la impotencia lo hacía apretar los puños, aunque fuera solo en su imaginación. Horas después, el joven maestro despertó en la casa médica del clan, aturdido y con el cuerpo vendado. Se quejó, sintiendo un punzante dolor en el pecho. Lentamente, los recuerdos de la pelea volvieron a él, incluyendo el momento en que su propio hermano lo había cortado. Pero entonces, la preocupación se transformó en alivio. «¡Uf! ¡Qué suerte que todavía tengo mis 2 brazos!», exclamó, estirándolos con una sonrisa. «¡Mis preciosos brazos!». En ese momento apareció Jechon, con su sonrisa despreocupada de siempre. «Mi señor, haz el favor de acostarte, no te esfuerces», le dijo. «Casi se te vuelve a abrir la herida que apenas logramos cerrar». El joven maestro lo miró con furia. «¡Vos, loco! ¿Sabés que por tu culpa casi me muero?». Jechon, imperturbable, solo se rió. «Ja, ja, discúlpame por eso». Luego añadió con un tono más serio. «Pero igual, saliste victorioso». El joven maestro, que seguía sin entender lo que pasaba, lo interrumpió con sorpresa. «¿Victorioso?». Justo en ese instante, el doctor divino entró a la habitación. «Por cómo te escuché gritar desde afuera, parece que ya recuperaste todas tus energías», comentó con una sonrisa. El joven maestro, aprovechando la presencia de alguien con más sentido común, se volvió hacia él y le preguntó: «Doctor divino, ¿qué significa lo que dice este lunático?». El doctor, con una mirada tranquila, le confirmó: «Vos ganaste la pelea contra Namgung Jund». El joven maestro, al asimilar lo que le decían, no podía creerlo. Se enteró de que su otro hermano, Namgung Sok, había decidido recluirse por 3 años, incapaz de superar la derrota en su propio duelo. «¿De verdad le gané a mi hermano?», preguntó, sorprendido por su propia victoria. Pero la sorpresa no terminaba ahí. Jechon, siempre con una sonrisa enigmática, le trajo un mensaje del mismísimo patriarca, una recompensa por su logro. Era un permiso de 3 días para entrar al archivo de los 10.000, una biblioteca legendaria de la que se decía contenía tesoros sin descubrir y artes marciales capaces de potenciar a cualquiera. Cualquier otro habría saltado de alegría, pero el joven maestro, aferrado a su sueño de una vida tranquila y lejos de las artes marciales, lo rechazó de plano. «No lo necesito, no voy a entrar», dijo con una sonrisa que no engañó a nadie, y menos a Jechon. Jechen, sin rodeos, le soltó la cruda verdad. Su plan de llevar una vida discreta y esconderse ya era imposible. El reciente duelo lo había expuesto, y ahora todos conocían su verdadero potencial. No habría vuelta atrás a sus días pacíficos. Con una sonrisa que no auguraba nada bueno, Jechen le explicó que para sobrevivir en la guarida del tigre del clan Namgung, solo le quedaban 2 opciones. O eliminaba a todos los tigres a su alrededor, o se convertía en el rey de la guarida. Y, con su típica picardía, le sugirió empezar por aumentar sus fuerzas, claramente refiriéndose al archivo. Pero el joven maestro, harto de sus manipulaciones y con su sueño de paz destrozado, no aguantó más. Lo agarró del cuello con una furia contenida y le soltó. «¿Terminaste?». Jechen se quedó mudo, sorprendido por la reacción. «Porque ahora te toca a vos», añadió el joven maestro, y sin pensarlo 2 veces, desató su frustración en una paliza a Jechen, quien solo pudo gritar de dolor. Ya con la cara marcada y un rastro de lágrimas, Jechen se sentó en la cama, pidiendo perdón con voz entrecortada, mientras el joven maestro lo miraba, aún furioso, pero con la decisión forzada de que su vida nunca volvería a ser como antes. Con el cuerpo aún vendado, el joven maestro se preguntaba si todo su esfuerzo por llevar una vida tranquila había sido en vano. Quizá nunca tuvo una elección real desde el principio. Mientras miraba las imponentes construcciones del clan Namgung, entendió que, dentro de este clan de locos, la única forma de sobrevivir era aprender artes marciales como todos los demás. Con una mirada decidida, apretó los puños. «Está bien», pensó, «ya que llegó a esto, simplemente aprenderé artes marciales a lo grande. Ya veremos a quién le perforan el estómago esta vez». Jechen, que lo observaba, asintió. «Tu vida cambiará a partir de mañana», le dijo.
El joven maestro lo miró, preguntándose a qué se refería. He-Chen continuó explicando que la gente ahora lo buscaría. Que habría quienes intentarían controlarlo y que todos a su alrededor buscarían cómo usarlo para su propio beneficio. Por eso, el joven maestro tenía que volverse más fuerte. Necesitaba poder para protegerse, para no ser arrastrado por otros y finalmente para alcanzar sus propios sueños. El joven maestro recostó la cabeza, contemplando una vida donde no fuera un títere de nadie. Recordó con dolor el destino de aquellos sin fuerza, apuñalados, expulsados del clan, abandonados a morir como bandidos. Pero las cosas han cambiado desde mi regreso, se dijo a sí mismo. Yo también cambié. Pensó en la competencia para vicepatriarca, donde sus otros hermanos, a pesar de perder, habían sido reconocidos por el clan y habían podido seguir sus propios ideales, simplemente porque sus habilidades marciales eran suficientes para mantenerse firmes. Una idea clara se formó en su mente. «Listo», exclamó, con un brillo nuevo en los ojos. «Voy a tomar la competencia en serio. Después de eso, diré lo que realmente quiero hacer, ya sea cultivar, comerciar o simplemente escapar». Se imaginó una vida tranquila y simple, lejos de las intrigas marciales. Para lograr eso, necesitaba ser lo suficientemente fuerte como para al menos igualar a su hermano mayor, lo que significaba alcanzar el nivel de gran maestro. Fue entonces cuando Ye-Chon, con una seriedad que rara vez mostraba, le recordó que el tercer joven maestro estaría en reclusión por 3 años. En ese tiempo le aconsejó, vos tenés que crear una base sólida para valerte por vos mismo, porque la vas a necesitar para aguantar el contraataque que se viene. Con renovada determinación, el joven maestro se levantó. «Bueno, vamos ahora», dijo. Ye-Chon, sorprendido, preguntó, «¿A dónde?». El joven maestro le mostró el pergamino para el archivo, y con una sonrisa pícara respondió, «Pues al archivo de los 10.000, claro». Mientras se dirigían a la imponente entrada del archivo de los 10.000, custodiada por guerreros, el joven maestro pensaba en lo útil que era conocer el futuro. Solo necesitaba encontrar el libro de artes marciales correcto, ese que había convertido a su hermano mayor en un verdadero monstruo. Después de su visita al archivo, gracias a esas técnicas, había logrado dominar estilos como la espada de la sabiduría Taiji y la palma incesante, convirtiéndose en uno de los artistas marciales más importantes de la secta Wudang. He-Cheon, por su parte, bromeó. «Durante los 3 días que estés en el archivo de los 10.000, yo me encargaré de las damas», a lo que el joven maestro solo pudo mirarlo con una mezcla de fastidio y resignación. He-Cheon aprovechó la ocasión para explicarle sus movimientos estratégicos. Las facciones de Dai y Hung, debilitadas por los recientes eventos, no representarían una amenaza inmediata. El problema real era la facción de So, quien se encontraba en reclusión. Pero He-Cheon ya tenía un plan. Al enviar a los seguidores de So a cumplir una petición del Palacio Imperial, no solo los mantendría ocupados y contentos, sino que también generaría una sana rivalidad entre los otros jóvenes maestros, impidiendo que cualquiera tomara la iniciativa sin pensar. Con el tablero político en movimiento, He-Cheon le insistió al joven maestro. Si había decidido entrar al archivo, tenía que asegurarse de conseguir buenos resultados. Si no, sus enemigos lo verían como un débil. El joven maestro, con una sonrisa confiada, le aseguró que ya tenía un plan y le mostró su permiso de entrada por 3 días al archivo de los 10.000. Así, custodiado por guardias, el joven maestro cruzó las puertas del misterioso archivo, mientras He-Cheon lo despedía con un «Buena suerte, señor». Mientras él se adentraba en el vasto edificio, He-Cheon, sabiendo que era observado por ojos curiosos escondidos entre los arbustos, dejó escapar unas palabras al aire, reafirmando que nunca había apostado por una causa perdida, y que ahora la contienda se convertiría en una guerra de facciones, donde todos harían sus movimientos. Poco después, la noticia de la entrada del joven maestro al archivo ya estaba circulando entre los líderes del clan, que esperaban atentamente el desenlace. «Por eso me necesitan», pensó el joven maestro, reafirmando su propósito. En el exterior, He-Cheon esbozó una sonrisa astuta. «Ahora es mi turno de jugar», dijo, mientras el joven maestro entraba, completamente asombrado. «¡Wow! ¡Es enorme por dentro!», exclamó, maravillado. A su alrededor, estanterías interminables se alzaban hasta el techo, repletas de pergaminos y libros. ¿Todas estas son técnicas secretas?, se preguntó, con los ojos brillando.
Por un instante, la tentación de la riqueza lo invadió. Jeje, ¿cuánto podría ganar si sacara y vendiera algunas? Pero rápidamente se sacudió la idea. «Espabilate, no estás acá por plata», se regañó a sí mismo. Su verdadero objetivo era otro. Recordó las palabras de su hermano mayor, So, en su vida pasada, quien le había contado sobre una técnica secreta escondida al final del archivo. Con esa pista en mente, empezó a buscar. Finalmente, al final de un pasillo, encontró un libro polvoriento. ¡Ugh! ¡Cuánto polvo!, se quejó mientras lo limpiaba y lo reconocía. «Esta es la técnica secreta que mencionó mi hermano mayor», exclamó. Sin embargo, también recordó que So había dejado ese libro ahí como un desafío, diciendo que muchos lo habían intentado, pero ninguno había logrado dominarla de verdad. Encontrarlo era solo el principio. El joven maestro Namgung, al adentrarse en las páginas polvorientas, descubrió el secreto: el arte mental Yin-Yang, una técnica que, según la sabiduría marcial, permitía dividir la voluntad para ejecutar dos artes al tiempo. Para cualquier otro, esto ya sería una hazaña increíble, una de las mejores artes marciales jamás vistas. Pero para el joven maestro, eso no era suficiente. Se dio cuenta que esa habilidad de dividir la voluntad era algo que todos los miembros del clan Namgung que habían estudiado el arte mental Yin-Yang en el pasado habían logrado. Entonces, ¿cuál era el verdadero desafío? ¿Qué había encontrado So en ese libro que lo transformó? Para poder enfrentarse a su hermano, el joven maestro sabía que no le bastaba con lo básico. Tenía que ir más allá, descubrir el verdadero secreto, lo que So había desenterrado. Con una determinación que le encendía la mirada, se juró a sí mismo que lo iba a descifrar, costara lo que costara. Mientras tanto, en la mansión Horizonte, la residencia de Namgung Jung, las noticias del archivo ya habían llegado. Un mensajero le informó que Deso, así le llamaba él al joven maestro, había entrado en la biblioteca prohibida. Jung, con una sonrisa que no auguraba nada bueno, no tuvo que pensar mucho para adivinar el objetivo de su hermano. El arte mental Yin-Yang, pensó, y una risa sutil se le escapó. «Ay, hermanito», murmuró para sí mismo, «¿qué planeas hacer con una técnica tan insignificante?», claramente subestimando el camino que su hermano estaba a punto de emprender.